Como les decía, hoy vamos a estar con la parte de sistema respiratorio, ¿sí? La parte de anatomía y fisiología humana. Bien, vamos a intentar llegar hasta mecánica respiratoria también. Les hago una aclaración porque por las dudas, ¿sí? Yo voy a guiarme específicamente por los apuntes de clase. Para técnicos y odontos son muy similares, ¿sí? No hay casi diferencia. Em, Sepan que ustedes en la teoría no tienen lo mismo que en el apunte de clase, ¿sí? Entonces, vayan complementando una cosa con la otra. El apunte de clase tiene mucha más información, está mucho más completo, bien que lo que únicamente a ustedes se les menciona eh, en sus teorías, en ambos casos, ¿sí? Para técnicos y odonto, bien. Inclusive la gente de odonto me parece que tiene menos todavía. Bien, pero nosotros vamos a completar acorde a lo que tienen en el apunte de clase, ¿sí? En eso vamos a hacer hincapié hoy día, ¿sí? Así que cualquier cosita, guíense por esa parte y después van complementando o no con lo que tienen en la teoría. ¿Bien? Perfecto. Esto yo se los he agregado porque ustedes lo tienen ahí en la teoría, en el apunte de clase específicamente, ¿bien? En la cual acá ustedes estudian, digamos, respiratorio acorde a estas clasificaciones. Si ustedes van a encontrar que de forma estructural, ¿sí? O estructuralmente, tienen como dos clasificaciones, que serían las vías aéreas superiores, donde tenemos la nariz, la faringe y las estructuras acompañantes, ¿bien? Y después tienen las vías aéreas inferiores, que sería la laringe, la tráquea, los bronquios y todas las ramificaciones junto con los pulmones. Bien, eso a nivel estructural, vías aéreas superiores, vías aéreas inferiores. Versus, ¿sí? Dos porciones funcionales, ¿sí? Que hay diferentes elementos en cada una, donde tienen ustedes una porción de conducción, ¿sí? Ah, no se ve. Aguarden un segundito, ¿sí? Aguárdenme un segundo. Ahí está. Bien. Como les decía, esta clasificación en base a la funcionalidad, es decir, cómo trabajan esas porciones que nosotros vamos a estudiar hoy día en porción de conducción y porción respiratoria. Cuando nosotros hablamos en porción de conducción, sí, estamos hablando de todas las vías que están conectadas entre sí, que trabajan filtrando, calentando y haciendo que el aire que nosotros inspiramos o que el aire que se conduce, que va a ser conducido hacia los pulmones, justamente por esta misma porción de conducción, esté húmedo, ¿bien? Y en esta porción de conducción tenemos algunos elementos como la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquíolos, ¿bien? Y en la porción respiratoria, que ya serían los tejidos en los cuales ocurre el intercambio gaseoso en sí, que es el tema que ustedes van a ver en la próxima clase, ¿bien? Ya estamos hablando de los bronquiolos respiratorios en sí, los conductos o y los sacos alveolares y los alveolos, ¿sí? Esos serían como las clasificaciones que ustedes tienen, ¿bien? Entonces nos vamos a guiar acorde a esto, ¿sí? Bien, arranquemos entonces con la anatomía y la fisiología. No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de empezar. Arrancamos nomás con la nariz, entonces, ¿sí? Bien, en cuanto a nariz, algunas cosas que tenemos que saber nosotros. Primero, ¿dónde está ubicada? Nosotros típicamente, o sea, nos vemos la nariz todo el día. Menos narices vemos ahora con la pandemia, que tendrían que estar tapadas bajo un barbijo, ¿sí?
pero la nariz está ubicada en el medio del rostro, ¿sí? Por debajo de la frente, encima del labio superior, tiene una forma de pirámide, ¿sí? Una pirámide triangular. Su estructura es de hueso, es decir, ósea, fibrosa, ¿sí? Y cartilaginosa a la vez, es decir, tiene múltiples elementos diferentes que la componen, por eso les dice esqueleto osteofibro cartilaginoso, bien, a eso hace referencia. Tiene una capa muscular, bien, y tiene un revestimiento externo de piel que tiene glándulas sebáceas y además que tiene pelos, bien. Entonces, eso sería como estructuralmente qué es la nariz. Además, tiene un revestimiento interno, es decir, una mucosa nasal, bien, que ahora vamos a ver un poquito más, ¿sí? Bien, nosotros tenemos que separar, digamos, la nariz en, digamos, lo que es nariz en sí y lo que sería la cavidad nasal, ¿bien? Entonces, cuando nosotros hablamos de cavidad, estamos hablando de la estructura que compone, ¿sí? Las narinas y las coanas, es decir, narinas serían las aberturas anteriores, las aberturas que están hacia, o sea, que están, las podemos ver nosotros en nuestra cara, ¿bien? Y tenemos la abertura posterior que se llaman coanas, que es lo que comunica con la faringe, es decir, son las otras aberturas que tenemos que no podemos ver, ¿sí? A simple vista, sino que, bueno, las podemos observar cuando nos miramos, por ejemplo, con un espejo, bueno, ahí podríamos llegar a observarlos, ¿sí? Estas cavidades nasales están ubicadas en el macizo óseo de la cara, ¿sí? Están separadas por un tabique, ¿bien? Y tienen, digamos, en su estructura diferentes elementos. Primero que nada, nosotros tenemos que saber que las cavidades nasales están ampliamente vascularizadas, ¿sí? Esto ayuda a mantener elevada la temperatura cuando, digamos, porque esto sirve para cuando nosotros inspiramos, bien, ese aire ingresa a una temperatura un poco más elevada de la que está afuera, bien, porque justamente esto ayuda a mantener, o sea, esta vascularización ayuda a mantener la temperatura elevada y permite justamente esa función, ¿sí? Que es importante, bien. En las cavidades nasales es lo que es donde está el sitio donde nosotros encontramos la mucosa olfatoria, ¿sí? Que es el órgano sensorial que está ubicado en la parte superior. Bien, fíjense que acá podemos ver, ¿sí? Donde les dice bulbo olfatorio y nervio olfativo. Bien, estamos hablando de eso, ¿sí? Bien, tenemos además, tiene una estructura de mucosa, dijimos nosotros recién, ¿bien? Esa mucosa tiene un epitelio específico, ¿sí? Que es un epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado, ¿bien? Que tiene pelos y tiene cilios que permiten atrapar justamente polvo e impurezas del aire que inspiramos, del aire que hay en el ambiente, ¿bien? Hay además en su estructura, en la estructura de las cavidades nasales, hay células secretoras de moco, perdón, que son células caliciformes, que lo que hace ese moco tiene diferentes funciones, que es principalmente humedecer el aire y además recoger desechos o permitir captar desechos que cualquier partícula, digamos, extraña que pueda existir en el aire, ¿sí? Que pueden ser eliminados como y sonándonos la nariz, o tragando, o estornudando, o incluso escupiendo, ¿sí? Poco recomendado en estos tiempos de pandemia, pero bueno, puede ser eliminado de todas esas maneras, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta con la nariz? No, profe, de mi parte no. Bien, no es como muy difícil esta parte, digamos, sino que es bastante extensa, ¿sí? Porque vamos a ver todas las porciones por separado. Así que cualquier cosita igual ustedes me avisan. Bien, acá vemos esta estructura, que es lo que yo les mencionaba recién, de las cavidades nasales, ¿sí? Vamos entonces con la faringe. Bien, ¿dónde está la faringe? Siempre vamos a nosotros revisar los mismos conceptos. ¿Dónde está? Bien. A ver, aguárdenme un segundito porque otra vez se me trabó. Esperen.
Ahí está. Bien. Entonces, como les decía, la faringe, ¿sí? Siempre vamos a mencionar lo mismo. ¿Dónde está ubicada? ¿Cuál es su estructura? ¿Sí? Bien, y vamos a, obviamente, tratar de observar alguna imagen que nos permita identificarla, ¿sí? Entonces, la faringe tiene otro epitelio, ¿sí? Epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado, está ubicada detrás de las cavidades nasales, ¿bien? Detrás de la cavidad bucal y detrás de la laringe, pero por delante de las vértebras cervicales, ¿bien? Por encima del esófago, ¿sí? La faringe nosotros la hemos estudiado también en sistema digestivo, ¿bien? Es decir, que es un conducto que participa en ambos sistemas, ¿bien? Aquí, ¿sí? Es el sitio donde están localizadas las amígdalas, que son, digamos, estructuras que participan en la respuesta inmune. Bien, esta faringe, ¿sí? Tiene una estructura fibrosa, o sea, un armazón fibroso, armazón muscular. Fíjense que acá tenemos una imagen de las porciones de la faringe, que ahora las vamos a mencionar. Bien, esta faringe además tiene además este revestimiento mucoso, ¿sí? Y se divide en estas tres porciones que estamos observando, que sería nasofaringe, bucofaringe o también llamada orofaringe, ¿sí? Y la laringofaringe o hipofaringe, ¿sí? Que serían las tres diferentes porciones. Acá tenemos la nasofaringe, ¿sí? Que está por detrás de las cavidades nasales. Fíjense que nosotros acá tenemos la nariz, ¿sí? Entonces estas serían las cavidades. Acá está la nasofaringe. Acá tenemos la orofaringe, que sería esta porción amarillita, ¿sí? Que se ve distintiva ahí. Y luego la laringofaringe, que sería toda la porción verde, ¿bien? Que es la parte que termina. Gente, los perdí por completo. Díganme a dónde los dejé. ¿Hasta dónde escucharon? Profe, yo escuché a partir de la estructura de la faringe, ahí me quedé. Es decir, esto. Estaba explicando la laringofaringe, profe. Eso. Bueno. Entonces, retomemos esto, ¿sí? Como les decía, ustedes tienen acá las tres porciones de la faringe, ¿sí? Que sería nasofaringe, por detrás de las cavidades nasales, orofaringe, que sería únicamente esta porción amarillita, ¿sí? Esta distinción, y luego la laringofaringe, que, como dije, termina en el esófago y se comunica con la faringe. ¿Bien? Bien. Lo que les estaba diciendo después es que acá tenemos una imagen, ¿bien? Esta imagen ustedes, o sea, no la analizamos profundamente, ni los componentes, ni nada por el estilo, simplemente es para que ustedes tengan en cuenta cómo es la laringe, ¿sí? Fíjense que tuvo un conducto bastante corto, de 4,5 centímetros, ¿bien? Y ahí pueden ver toda la
su composición de, digamos, de cartílago, de ligamentos, ¿sí? De membranosa, ¿sí? Tiene muchos componentes diferentes en un espacio bastante corto. Bien, simplemente eso les había dicho, nada más. No había dicho mucho más. Solamente que tengan en cuenta para que ustedes se la imaginen. Bien, por ahí uno no la imagina. Bueno, esta imagen es a modo de eso. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos con la laringe. Bien. La laringe, sí, está ubicada. A ver, aguárdenme un segundo. Acá vemos la laringe, sí. Acá, miren, esta imagen, ¿sí? La laringe está formada por cartílago, esencialmente, que está conectado entre sí por articulaciones. Bien, eso es básico de la laringe. Tiene diferentes tipos de cartílago. Bien, 9 cartílagos esencialmente, es decir, tiroides, cricoides, epiglotis, aritenoides, que son 2, cuneiformes, que son 2, y corniculados, que son 2. Bien, cada uno de esos son los cartílagos que componen, ¿sí? En esta imagen se pueden ver, son los cartílagos que componen la laringe, ¿sí? Bien, también está revestida, o sea, tiene un revestimiento de mucosa, hay mucosa en la laringe. Esta laringe tiene diferentes tipos de epitelio, es decir, epitelio escamoso estratificado no queratinizado en el plano superior a las cuerdas vocales, es decir, desde donde están las cuerdas vocales por encima de ellas, bien, y tiene epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado por debajo, o sea, inferiormente a las cuerdas vocales. Bien, en este caso, ¿sí? Si nosotros estamos haciendo mención a las cuerdas vocales es porque en este órgano, ¿sí? En la laringe, en la estructura laringe, es donde nosotros encontramos, podemos hallar a las cuerdas vocales, ¿sí? Las cuerdas vocales son unos pliegues, ¿bien? Que son músculos, o sea, es como un músculo que es longitudinal, que tiene ligamentos transversales, y esos ligamentos generan como una especie de pliegue y es el órgano de la fonación. Bien, esas cuerdas vocales, digamos, esos ligamentos transversales que tienen ese pliegue, lo que hacen es dejar un espacio que permite el paso de aire. Ese paso se llama hendidura glótica. Bien, eso es lo que, digamos, puede cerrarse y impedir, digamos, el paso de aire cuando nosotros estamos comiendo, ¿sí? Por eso comúnmente si estamos comiendo y queremos hablar, nos podemos ahogar, ¿bien? Porque, digamos, está hecho para que no estemos hablando cuando estamos comiendo, ¿sí? Bien, cuando la hendidura glótica no puede cerrarse apropiadamente, ¿sí? Esto genera, no tienen una imagen de las cuerdas vocales, esto genera, ¿sí? Una patología que se llama hiatus. Bien, acá ustedes pueden ver, ¿sí? Las cuerdas vocales, fíjense que le dice cuerdas vocales verdaderas, bien, que sería en esta porción, ¿sí? Bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Por ahora no, profe. Bien. Sigamos entonces con la tráquea. Bien. ¿Dónde está la tráquea? ¿Cómo está compuesta? ¿Sí? La tráquea es un conducto ya un poquito más largo, tiene 13 centímetros de alto, bien, y está por delante del esófago, ¿sí? Y es lo que continúa con la laringe, bien. Esta tráquea se bifurca en 2, bien, es decir, que de ahí vamos directamente a parar, ¿sí? Al pulmón, es decir, que se bifurca en 2 ramas, ¿sí? Hacia abajo, que se llaman bronquios, ¿sí? Tenemos bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. Bien, esto sucede a la altura de la vértebra T5, ¿sí? Eso nos da una altura, es decir, ¿a dónde sucede eso? Bien. No se puede ver la presentación.
No sé por qué no se ve. Sí. A ver, aguárdenme un segundito. Ahí está. Por lo menos esta es la imagen que se me carga. Las otras diapositivas no se me cargan, pero bueno, esta es la que ustedes pueden llegar a ver. Bien, como les decía, ¿sí? A la altura de la vértebra T5 es donde se produce esta bifurcación, ¿bien? Y esos son los bronquios, ¿sí? Ahí se bifurca en eso, en los bronquios. Bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo, ¿sí? No se ve. Bueno. Bien. ¿Cuál es la estructura de la tráquea? ¿Sí? Estructuralmente la tráquea es un conducto fibromúsculo cartilaginoso, es decir, fibroso, muscular y cartilaginoso. Está compuesta la tráquea por anillos, ¿sí? Miren, ustedes vayan a la página del apunte de clase donde tienen esta imagen, la misma imagen que es la que no se me estaría cargando, ¿sí? Esa imagen es extraída del apunte de clase, si la quieren mirar directamente ahí en lugar de desde acá de la presentación, sí, porque la verdad que no me anda internet, entonces no van a poder quizás ver toda la presentación, ¿sí? Bien, entonces, la estructura de la tráquea está formada por cartílagos, ¿sí? Un cartílago, o sea, entre 15 a 20 anillos de cartílago, ¿sí? Estos anillos son anillos incompletos, es decir, que tienen forma de C, no es que son un círculo completo, sino que tienen forma de C, que están unidos por membrana fibrosa y además están unidos por músculo liso, ¿sí? Que es el músculo traqueal. Bien, acá la mucosa, y sí, la mucosa tiene mucosa, es una estructura diferente que es epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado. Bien, esa sería la estructura de lo que es la tráquea, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre la tráquea, acá en esta imagen, bueno, ahí se cargó. En esta imagen pueden ver, como les dije, es de igual que la que tienen ustedes en el apunte de clase, ¿sí? Donde pueden ver dónde es el sitio de unión con la laringe. Bien, acá, ¿sí? Pueden ver ustedes estos anillos que yo les mencionaba recién. Esta sería la parte frontal, es decir, la parte que si nosotros nos miramos al espejo, digamos, esta es la parte de adelante, por así decirlo. Acá vemos estos aros, estos anillos de cartílago en forma de C, y acá vemos las ramificaciones que serían los dos bronquios, bien, derecho e izquierdo. Acá podemos ver en una porción cómo está compuesta, ¿sí? Cada uno de esos segmentos, bien, donde nosotros podemos ver que tiene un revestimiento, la tráquea, hay una capa de músculo, hay una capa de cartílago, o sea, hay múltiples elementos que juegan acá en lo que es la estructura de esta tráquea en sí. Bien, bien. ¿Alguna pregunta sobre la tráquea? No, profe. Bien. Bueno, entonces, analicemos entonces la estructura de los bronquios. Bien. A ver, los bronquios tienen, digamos, están envueltos estructuralmente o están rodeados por músculo liso, ¿sí? Estos bronquios, digamos, nosotros tenemos los bronquios principales, ¿bien? Que tiene una capa fibrocartilaginosa, ¿bien?
que es parecido más bien a la tráquea, ¿sí? Fíjense que esto lo podemos apreciar en esta imagen más o menos, ¿sí? O sea, en estos bronquios nosotros podemos ver también todavía estas porciones de cartílago, ¿sí? Pero a medida que vamos avanzando en ese bronquio, es decir, a medida que ese bronquio se extiende más y más, ¿bien? Vamos a ir viendo que se divide, primero que nada, en diferentes porciones, es decir, nosotros vamos a tener primero los bronquios principales, ¿sí? Esos bronquios principales se dividen en los bronquios lobares, o también llamados lobulares, ¿sí? Donde vamos a ver ya más irregularmente ese cartílago, la disposición de ese cartílago, que sería estos manchones que nosotros estamos viendo acá, ya sería eso, ¿sí? Esa disposición irregular de cartílago, es decir, ya no está tan sostenida esa estructura por cartílago en sí. Bien, después ya tenemos los bronquios segmentarios, ¿sí? En los cuales ya hay esa capa de cartílago directamente se va achicando cada vez más, es decir, hay mucha menor cantidad de ese cartílago, ¿sí? Y finalmente tenemos los bronquiolos, que ya directamente es una capa fibroelástica, ¿sí? Y acá estaría todo esto que yo les estaba mencionando recién. Una capa fibroelástica, es decir, a nivel bronquiolo no hay, no va a existir el cartílago, ¿sí? Cada una de esas porciones tiene una Profe, ubicación particular, ¿sí? una duda. ¿Podría señalar cuáles serían los bronquios principales? O sea, la primera porción, ¿verdad? Acá, mire, espérate, vuelvo para atrás. Estas dos ramificaciones, viste que vos ves acá y acá, esas dos estructuras más gruesas son los bronquios principales, derecho e izquierdo, ¿sí? Ya después, en la porción más terminal, en la porción más terminal, es decir, esto y esto, o sea, ya ponele desde acá hacia abajo y desde acá hacia abajo ya tenés otra estructura, así que ya son ramificaciones. Pero el bronquio principal sería esta porción y esta porción. No sé si lo pudiste Sí, ver. profe. Gracias. Perfecto. De nada. Bien. Bien, entonces, cada uno de esos bronquios principales, ¿sí? No sé si tienen imagen acá, no. Cada uno de esos bronquios está como ubicado en una porción, ¿sí? Tenemos, como dije, los bronquios primarios o principales, que tenemos uno y uno, derecho e izquierdo, ¿sí? Que están ramificados a la altura de la vértebra T5, es decir, llegan hasta ahí, a partir de allí ingresan a los pulmones, ¿sí? Sería la zona de contacto con el pulmón, ¿bien? Después vienen lo que serían los bronquios secundarios o lobulares o lobares, también como dije recién, porque lo tienen con los dos nombres, ¿sí? Estos bronquios se van a ramificar, o sea, estos bronquios secundarios se ramifican a partir de los bronquios primarios, o sea, del derecho y el izquierdo, y esto ingresa en cada lóbulo pulmonar. Nosotros todavía no estudiamos el pulmón, pero digamos, el pulmón derecho y el pulmón izquierdo son diferentes, ¿bien? Entonces, tenemos en el pulmón derecho hay 3 lóbulos y en el izquierdo hay 2. Entonces, van a haber 3 bronquios secundarios y 2 bronquios secundarios en el caso del pulmón izquierdo y en el pulmón derecho 3. Bien, es decir, hay una pequeña diferencia, no es que son idénticos, ¿sí? Sino que cada lóbulo tiene su bronquio. Ya vamos, cuando veamos la estructura del pulmón, va a ser más fácil de comprender. Bien, entonces 3 bronquios secundarios que van a estar en el pulmón derecho y 2 bronquios secundarios que van a estar en el pulmón izquierdo, ¿sí? Luego están las estructuras de los bronquios terciarios, que también se llaman segmentarios, ¿sí? Y por último, los bronquiolos. ¿Bien? Bien. Entonces, ¿alguna pregunta? Profe, le hago una pregunta sobre la diapositiva anterior. ¿Qué quiere decir que sea adventicia? ¿Puede ser en la estructura? Sí. Adventicia tiene que ver con el tejido,
¿sí? La capa de tejido que está presente en los bronquios, ¿sí? Es tejido conectivo. Eso porque no lo tienen ustedes en el cuadernillo. Quédense con que es tejido conectivo, nada más. Sí, profe, ahora sí, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, analicemos un poquito los pulmones. Antes de ver una imagen, analicemos algunas cositas que tenemos que saber de los pulmones. Bien. Bien. Fíjense, esta diapositiva está buena porque tiene como todo lo que queremos saber de pulmones, ¿sí? Primero que nada, nosotros tenemos que saber que los pulmones, ¿dónde están? Y en la cavidad torácica, ¿sí? Son órganos que tienen forma de cono, ¿sí? Órganos cónicos, ¿sí? Sí, que están, justamente como dije, en la cavidad torácica. Estos pulmones están envueltos, ¿sí? Por una membrana serosa que se denomina pleura, ¿bien? Esta pleura se subdivide, digamos, en dos categorías. Una es pleura parietal y la otra es pleura visceral. Bien, la pleura parietal reviste justamente la pared de la cavidad torácica. Bien, la pleura visceral envuelve a los pulmones, ¿sí? Entre ambas capas de pleura encontramos nosotros un espacio, ¿sí? Ese espacio se llama cavidad. Bien, cavidad pleural. Esa cavidad pleural contiene un líquido, bien, un líquido que es exclusivamente lubricante, bien. Esto por un lado. Nosotros dijimos recién, bueno, estos pulmones están divididos, ¿sí?, en lóbulos, es decir, el pulmón derecho está dividido en 3 lóbulos, superior, medio, inferior, bien, o el pulmón izquierdo que está dividido en 2 lóbulos, únicamente superior e inferior, ¿sí?, acorde a la porción, ¿sí?, es decir, a la zona, ¿sí? Bien, cada uno de esos lóbulos, bien, va a contener este segmento broncopulmonar. ¿Qué quiere decir eso? Ese segmento broncopulmonar es la parte del pulmón, es decir, la porción del pulmón en que hay un bronquiolo terciario, un bronquio, perdón, terciario, ¿sí? Entonces, cada una de esas porciones nosotros le vamos a poner el nombre de segmento broncopulmonar. ¿Bien? Dentro de ese segmento broncopulmonar, ¿sí?, hay pequeños compartimentos que tienen, ¿sí?, una porción de bronquio terminal. Bien, entonces dentro de este segmento broncopulmonar donde hay un bronquio terciario, hay a su vez un compartimento más pequeño que tiene una porción del bronquio, o sea, una rama de un bronquio terminal, ¿sí? Y esa porción nosotros le vamos a poner el nombre de lobulillo, ¿sí? A su vez, ¿sí?, nosotros vamos a encontrar estructuras como los conductos alveolares, bien, que están comunicados justamente con los bronquiolos respiratorios y que se expanden en sacos alveolares, es decir, ahora vamos a ver una imagen y esto se va a aclarar, bien. Se expanden en estos sacos alveolares y en las paredes están puestos los alveolos pulmonares, bien. Fíjense, bueno, acá no tenemos ninguna imagen muy buena que digamos. Ustedes tienen, sí, no, tampoco tienen acá. Bien. ¿Se ha entendido más o menos esta división? ¿Sí? Es decir, las distintas porciones que nosotros encontramos en el pulmón. Sí, profe, se entendió. Bien.
Entonces, ¿sí? Nosotros dijimos, vuelvo una para atrás, acá, ¿sí? Nosotros dijimos, bueno, en el conducto alveolar, ¿sí? Que está comunicado con el bronquiolo respiratorio, es decir, lo que hay al final de este bronquio terminal, ¿bien? Ahí es donde nosotros encontramos los alvéolos pulmonares. Ya van a estudiar ustedes con mejor, más profundidad de qué se encargan esos alvéolos pulmonares, pero por lo pronto nosotros vamos a tratar de entender cómo son los alvéolos, ¿sí? ¿Qué forma tienen? ¿Cuál es su estructura? ¿Bien? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Sí? Entonces, obviamente que si hablamos de una estructura, estamos hablando de que tiene un epitelio especial. Bien, los alvéolos pulmonares están compuestos de epitelio escamoso simple y membrana basal que es elástica. Bien, los alvéolos pulmonares tienen están compuestos por unas células particulares que se denominan neumocitos, que serían la unidad funcional respiratoria. Bien, es decir, neumocitos, ¿sí? Entonces tenemos neumocitos de tipo 1 y neumocitos de tipo 2, ¿bien? Que son diferentes entre sí, ¿sí? Los neumocitos del tipo 1 en general es una célula muy delgada, ¿sí? Cuya función es aumentar la exposición para el intercambio gaseoso. Como les digo, cuando ustedes analicen intercambio gaseoso, ahí van a poder entender mejor y ver mejor cuál es esta forma, esta célula. Bien. Estos neumocitos del tipo 1, ¿sí? Tienen una función, bien, o sea, están presentes en el 95% del alvéolo, es decir, son las más numerosas, bien, pero tienen la particularidad de estas células de que no pueden replicarse, ¿sí? No pueden, simplemente, bien. Versus los neumocitos tipo 2, bien, que es una célula diferente, es decir, fíjense que le dice célula cuboide, bien. Estas células son responsables, ¿sí?, de la producción del surfactante pulmonar. ¿Qué es el surfactante pulmonar? Es un líquido, ¿sí?, que lo que hace es disminuir la tensión superficial, ¿sí? Y ya vamos a ver qué importancia tiene eso, ¿bien? Pero sepan que es un líquido, el neumocito tipo 2, que disminuye la tensión superficial. Estos neumocitos tipo 2 únicamente representan el 5% de lo que sería todo el alvéolo, ¿bien? Y tienen la particularidad de que sí pueden replicarse, ¿bien? Ese surfactante, ese líquido surfactante, el surfactante pulmonar, bien, es una mezcla, ¿sí?, de fosfolípidos, ¿sí?, y de lipoproteínas que lo que hacen es reducir la tensión superficial del líquido alveolar, bien, que hacen que, o sea, impide que ese alvéolo se colapse, es decir, lo mantiene turgente, por así decirlo. Bien, genera en él una turgencia que hace que no se colapse cuando hay variaciones de presión, es decir, cuando inspiramos o expiramos, que ese alvéolo se mantenga con su forma, ¿sí? Así puede realizar su función propiamente. Bien, bien, básicamente, ¿sí? Además, nosotros ¿qué queremos saber? ¿Sí? Queremos saber cómo es el alvéolo más o menos. Bien, el alvéolo ustedes lo van a estudiar como algo redondito, ¿sí? Fíjense acá, ustedes pueden ver este circulito, sería ese alvéolo. Bien. Bien. El alvéolo, ¿sí? Tiene un diámetro. Profe, perdón, Sí, ¿podría decir cómo está formado el surfactante? sí. El líquido surfactante este que les mencionaba recién, vuelvo a la diapositiva acá que no sé si está. No, sí, acá está, mira. Este líquido tiene fosfolípidos, ¿sí? Y tiene además lipoproteínas. Es la verdad una mezcla súper compleja, no nos interesa conocer qué más tiene, simplemente saber que viene esa naturaleza, ¿sí? De fosfolípidos y de lipoproteínas, ¿bien? Y la función de ese surfactante es reducir la tensión superficial del líquido alveolar,
Bien, entonces impide que el alvéolo se colapse, es decir, que se aplaste con el mero acto de nosotros inspirar, es decir, generar, disminuir presión, ¿sí? O expirar cuando sacamos el aire, bien, y se comprimen nuestros pulmones, bien, pierden el volumen, entonces ahí, digamos, sería un momento en el cual nosotros estamos como apretándolos, bien, y no sería el caso, no se colapsan los alvéolos, ¿sí? Sino que siempre mantienen esa forma, Gracias, ¿sí? profe, ahí se entendió. Bien. Bien, como les decía, un poquito mencionemos estructuralmente ese alvéolo que tiene entre 0,1 a 0,2 milímetros de diámetro. Bien, hay muchísimos alvéolos. Bien, hay aproximadamente 300 millones de alvéolos, ¿sí? Que están ampliamente irrigados, ¿sí? Rodeados por capilares, que lo que hacen es formar una especie de laguna alrededor de cada alvéolo, ¿sí? Bien, entonces está, digamos, ahí, como es el sitio, digamos, alvéolo capilar sería el sitio donde se produce el intercambio gaseoso, es muy importante esta conexión, ¿sí? La función esencial de los alvéolos, como pueden ver ahí en la pantalla, sería la hematosis, ¿bien? La hematosis es el intercambio de gases, ¿sí? Que se produce por difusión a través de la membrana respiratoria. Bien, esa membrana respiratoria, como ustedes pueden ver acá, está formada por 4 capas. Ah, no la pueden ver. Está formada, ahí está. Está formada por 4 capas, ¿sí? Esas 4 capas serían la capa de células alveolares, bien, la membrana basal epitelial, la membrana basal capilar y la capa de células endoteliales capilar. ¿Qué quiere decir estas 4 capas? Quiere decir que, digamos, básicamente, alvéolo y capilar como que pasan a formar una unidad, ¿sí? Es decir, esas 4 capas incluyen las dos capas de células alveolares, o sea, una capa de células alveolares y una membrana, más la membrana del capilar y la capa de células endoteliales que también pertenecen al capilar. Es decir, que estas dos estructuras están íntimamente vinculadas. ¿Ok? A eso se refiere con esta, por eso les dice la membrana respiratoria, es decir, que capilar y alvéolo forman una sola cosa, digamos, una membrana respiratoria. Y ese es el sitio, digamos, en el cual se produce justamente este intercambio de gases, ¿sí? Por difusión, ¿bien? Que es el proceso que nosotros vamos a conocer como hematosis. ¿Bien? ¿Vienen bien hasta acá? Sí, profe. Bien. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta imagen? Sí, principalmente, porque hay muchos nombres un tanto nuevos que tenemos acá, entonces, bueno, quiero que los analicemos, ¿sí? Siempre que vean ustedes ahí la P, bien, porque sé que ahí les dice P, ¿no es cierto? Esa P quiere decir presión, bien, más específicamente presión parcial, ¿sí? Bien. Ahí estamos hablando de presión, o sea, presión, en definitiva, ¿sí? Fíjense que tenemos oxígeno y dióxido de carbono. Esto es oxígeno y esto es dióxido de carbono, ¿sí? Además les da un sentido, es decir, desde el corazón, ¿bien? Y luego hacia el corazón, ¿ok? Es decir, esta sangre que viene desde el corazón está poco oxigenada, por eso la presión parcial de oxígeno es de 40, ¿sí? Hay poco oxígeno, pero lleva el dióxido de carbono, ¿sí? A una presión parcial de dióxido de carbono de 46 milímetros de mercurio. Bien, en esa, ¿sí? A esas presiones atraviesan ambos elementos,
oxígeno y dióxido de carbono, atraviesan o sea, se produce el proceso de hematosis. Bien, en este proceso de hematosis, ¿sí? Es cuando nosotros inspiramos, ¿bien? Ahí inspiramos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Sí? Metemos a través de este conducto alveolar presión de oxígeno, ¿sí? Metemos cantidad de oxígeno, entonces esto hace que aumente su presión, y cuando expiramos, dejamos el dióxido de carbono, el cual no lo eliminamos por completo, sino que lo llevamos a una mucho menor presión, ¿sí? Y salen estos elementos de digamos, de este proceso de hematosis con una presión parcial diferente. Fíjense que el oxígeno va a una presión parcial mucho mayor, de 100 milímetros de mercurio, versus el dióxido de carbono que únicamente va a 40. Como digo, no lo eliminamos por completo, sino que disminuimos su concentración lo suficiente como para que no difunda, porque el oxígeno va a una presión parcial tan elevada, ¿sí? Porque a mayor presión, más va a difundir a través de esos capilares, esos elementos que lo van a transportar, bien, va a difundir mejor, ¿sí? Y va a poder transportarse al resto de los tejidos, al resto de los órganos, ¿sí? Por eso la presión parcial ahí de oxígeno es más elevada. Bien, ¿se entiende más o menos el proceso? Sí, profe, se entendió. Bien, ¿sí? Tengan en cuenta esto que les mencionaba. ¿Qué es el proceso de hematosis? ¿Sí? Y digamos, eso es el concepto de lo que es la membrana respiratoria. Bien, eso es muy importante, ¿sí? Y obviamente, bueno, como les dije, el proceso de hematosis, ¿sí? Bien, fíjense que acá tenemos un apartado sobre, que les dice ahí los enemigos de la buena respiración, es decir, ¿qué pasa cuando hay una patología asociada, ¿sí? Con las vías respiratorias? Típicamente, o digamos más comúnmente, la patología más conocida es el asma, ¿sí? Que es la inflamación de las vías respiratorias. Bien. En este tipo de patologías, cuando hay una inflamación tan grande de las vías respiratorias, esto implica que los bronquios van a estar, o sea, van a ser estrangulados por el mismo músculo liso que los va a rodear. Bien, entonces esto genera, además, entre otros signos, ¿sí? Genera que las paredes internas estén inflamadas y las membranas mucosas secretan o producen mucho moco. Entonces esos son como los tres elementos que consisten en el asma. Bien, inflamación de las vías respiratorias, paredes internas inflamadas y la membrana mucosa amplia que produce amplias cantidades de moco. ¿Sí? Mucho moco. Bien. ¿Cuáles son los síntomas del asma? ¿Sí? Principalmente, primordialmente, la tos, ¿sí? Una tos muy fuerte, y también puede manifestarse como opresión en el pecho, es decir, como que nos estuviesen apretando el pecho, ¿bien? Y obviamente la dificultad para ventilar, ¿sí? Estos signos o estos síntomas se dificultan más, o sea, se acentúan más en la noche y en la madrugada, ¿bien? ¿Qué es lo que desencadena un ataque de asma o el asma en sí? Bien, principalmente los alergenos, es decir, aquellos elementos que nos generan alergia, como que el polen, el pelo de los animales, perros y gatos, ¿sí? Ácaros, moho, el ejercicio intenso, ¿sí? Etcétera, pueden desencadenar o pueden terminar en un ataque de asma. ¿Sí? Fíjense que acá les dice diagnóstico, espirometría, ¿sí? Que dice evalúa la limitación del flujo de aire. La espirometría es un estudio en el cual se, digamos, conectado a una máquina, si hay un elemento en el cual se sopla, ¿sí? Se ingresa a la boca y se tiene que soplar, bien, y eso mide, ¿sí? El flujo de aire, bien. Hay un estudio también asociado a este que se llama estudio de flujo máximo, ¿sí? Que es un estudio en el cual se
analiza la velocidad máxima con la cual el aire puede salir de nuestros pulmones, es decir, es una inhalación profunda y luego de golpe, ¿sí? Inhalar, exhalar, ¿bien? Entonces eso sería ese estudio de flujo máximo, ¿sí? Como de un solo pulso, digamos, cuánto es el volumen que estamos sacando. Bien, ¿cómo se trata el asma? Sí, no sé si hay algún asmático que esté escuchando en este momento, pero seguramente están acostumbrados a los broncodilatadores, ¿sí? Antiinflamatorios y corticoides. Es decir, broncodilatadores es cuando les están en pleno ataque, ¿sí? De asma, bien, que serían el broncodilatador es el PAF, bien, que hay de diferentes clases y de diferentes tipos, y después dice antiinflamatorios y corticoides a largo plazo, bien, esto es un tratamiento que se realiza como por lapsos, bien, es decir, no es permanente, porque si se realiza de forma permanente se pierde la sensibilidad a esa medicación que no funciona como antiinflamatorio, bien, entonces deja de tener efecto, de surtir efecto la medicación. Entonces se hace por un tiempo y luego se pausa y luego se repite, ¿sí? Porque probablemente la condición retorne, es decir, o sea, no se cura el asma, ¿bien? Sino que puede tratarse, puede mejorar y puede disminuir los episodios, sí, pero no se elimina completamente, ¿bien? Eso por un lado. Profe, una duda. Sí, ¿En la espirometría es cuando inhalamos o entendí mal? no, espirometría es todo, son estudios de, digamos, cuánto volumen de aire estamos sacando. Es decir, se pone como un bucal en la boca y se sopla de forma espacio, 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 y eso mide el volumen que nosotros estamos manejando, que estamos exhalando. Lo mismo que el estudio de flujo máximo, es la velocidad en la cual en una sola expiración eliminamos un pulso de aire, es decir, así fuerte, ¿bien? ¿Cuánto flujo de aire hay? Eso mide también. Ah, bien, entonces como que el estudio de flujo máximo es mide la presión con la que sale, vendría siendo. La velocidad específicamente. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Otro factor, digamos, que afecta mucho nuestra salud respiratoria es el humo del tabaco, ¿sí? El cigarrillo específicamente. Bien, digamos, ¿a dónde es que va a impactar directamente ese humo del cigarrillo? ¿Sí? A los cilios que forman la primera línea de defensa. Bien, entonces, ¿qué hacen? Estos cilios quedan paralizados directamente, no baten, ¿sí? No limpian sustancias, no arrastran sustancias hacia, o sea, para que las podamos expulsar, sino que directamente están paralizados. Entonces, al estar paralizados los cilios, al no batir típicamente estos cilios, eh, aumentan las probabilidades de que nos invadan diferentes agentes externos, ¿sí? Y al menos el humo del cigarrillo tiene muchas, o sea, ahí les dice 43 sustancias cancerígenas, pero bueno, todo el tiempo está en constante debate cuántas y si hay más vinculadas. Bien, a largo plazo, sí, porque tengamos presente que, digamos, al fumar, las cosas se ven a largo plazo, entonces, a largo plazo las consecuencias serían una probabilidad muy grande de cáncer, ¿sí? De pulmón, laringe, faringe, ¿sí? Puede estar por esas zonas, ¿bien? Y bronquitis crónica, ¿sí? ¿Por qué? Porque el árbol respiratorio, es decir, todos los elementos que nosotros describimos, dijimos, bueno, bronquios primarios, bronquios secundarios, bronquios terciarios, ¿sí? Esos segmentos broncopulmonares, los lobulillos, ¿sí? Hasta los bronquiolos en sí y los alvéolos pulmonares, todo eso es el árbol respiratorio, ¿bien? Entonces, todo ese árbol respiratorio se ve disminuido,
frente a la exposición prolongada al humo del cigarrillo. Bien, además hace que haya excesiva mucosidad. Bien, se puede notar los efectos en la garganta, ¿sí? Y se pueden notar, digamos, obviamente a nivel pulmonar no nos damos cuenta mucho, pero sí la típica tos bien cargada, aunque no tengamos ninguna enfermedad, ¿sí? Ninguna patología asociada, sí vamos a tener esa tos cargada de mucosidad, como si tuviésemos bronquitis o algo por el estilo. Bien, bien. Entonces, fíjense, como les decía, estas patologías a largo plazo. Otra de las patologías asociadas a largo plazo es el efisema, bien, en el efisema implica que las membranas alveolares están destruidas, ¿sí? Se ha roto, bien. Nosotros dijimos, bueno, el alveolo está compuesto por una membrana fibroelástica, ¿sí? Es decir, que no es una estructura rígida ni sólida en ningún aspecto, ¿sí? Sino que es una estructura bastante dócil, ¿sí? Elástica, muy elástica. Cuando tenemos efisema, esta estructura, ¿sí? Se sustituye por un tejido que es poco elástico, ¿bien? Entonces no favorece el intercambio, de gases, o sea, no favorece el proceso de hematosis. Fíjense, sería como que una de las porciones que nosotros estudiamos de esa membrana respiratoria directamente se rompió, por así decirlo, ¿sí? Entonces, no podemos intercambiar correctamente gases, es decir, no podemos ni eliminar apropiadamente el dióxido de carbono, ni retener o sea, ni intercambiar apropiadamente oxígeno, ni transportarlo, lo cual conllevaría una deficiencia en nuestros órganos, en nuestros tejidos, en todas nuestras células. ¿Bien? No sé si alguien tiene alguna pregunta con esto. No, profe, por ahora no. Bien. Entonces, analicemos un poco este proceso de la mecánica respiratoria en sí. Bien, ¿a qué me refiero cuando digo mecánica respiratoria? ¿Sí? Cuando digo mecánica respiratoria es, digamos, la ventilación pulmonar, es decir, lo que nosotros típicamente llamamos la respiración, ¿sí? Que es este proceso en el cual nosotros intercambiamos gases, ¿sí? Entre la atmósfera, o sea, el aire que estamos inspirando, y nuestros alvéolos pulmonares. Bien. Nosotros principalmente tenemos que saber que hay flujo de aire, ¿sí? Porque hay diferencia de presiones, ¿sí? Es decir, cuando nosotros inspiramos y expiramos, hay un cambio de volumen, ¿sí? ¿A qué se debe ese cambio de volumen? Bien, ¿a qué se debe? Y se debe a que hay contracción y relajación de nuestros músculos, los músculos de la respiración. Bien, ¿cuáles son los músculos de la respiración? Principalmente el diafragma y además los músculos intercostales. Bien, entonces esto genera cambio de presión. Ustedes piensen que cuando nosotros inspiramos, estamos aumentando el volumen del pulmón, ¿sí? Y cuando nosotros expiramos, es decir, sacamos el aire, bien, estamos contrayendo, ¿sí? Es como que estamos apretando el globito que sería el pulmón, bien, entonces eso disminuye su volumen. Estos cambios de volumen generan una diferencia de presión, o sea, genera variaciones de presión. Y por eso hay flujo de aire, ¿sí? Por eso nos podemos permitir justamente el flujo de aire. Bien, fíjense que la inspiración, ¿sí? O sea, la respiración en sí tiene dos etapas, bien, una activa y otra pasiva, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de inspiración, ¿sí? O típicamente lo conocemos como inhalación, estamos hablando de la etapa activa, versus la expiración o exhalación, que sería la etapa pasiva, ¿sí? En la cual nosotros típicamente es cuando sacamos, entre comillas, el aire. Bien, cuando hablamos de inspiración, ¿sí? Estamos hablando que el diafragma se contrae y desciende, ¿sí? Bien, entonces
Fíjense acá, inspiración. Se contrae y desciende. Bien, el diafragma desciende. Entonces el aire, los pulmones están expandidos y el aire, el diafragma está contraído, ¿sí? El aire entra. Bien, eso sucede en la inspiración, ¿sí? Fíjense que acá, en esta imagen, nosotros podemos ver inspiración, ¿sí? Estas flechas azules indican, no sé si las pueden ver, creo que sí. Estas flechas azules indican el sentido del movimiento, es decir, el diafragma se estira, la cavidad torácica aumenta su volumen, entonces esto implica que el aire estaría ingresando. ¿Bien? Entonces, volvamos acá, donde decíamos inspiración o inhalación, contracción y descenso del diafragma. Bien, esta es la porción activa, en la cual, como mencionaba recién, la cavidad torácica se expande, ¿sí? Esto nosotros, digamos, nosotros lo sabemos porque típicamente lo vemos, pero por ahí no le ponemos el nombre específico a cada cosa, ¿sí? Nosotros sabemos cómo respiramos, bien, solo que hay que ponerle un poco más de nombres, ¿sí? Entonces, expansión de la cavidad torácica, lo cual implica que hay un aumento del volumen pulmonar. Bien. El volumen pulmonar, ¿qué implica? Implica la cavidad torácica y la cavidad pleural. Bien. Entonces, cuando se produce esta expansión de la cavidad torácica, es decir, aumenta el volumen de la cavidad, ¿sí? La presión atmosférica es mayor que la presión alveolar, lo cual genera que ingrese el aire a nuestros pulmones. Bien, si nosotros aumentamos el volumen de algo, ¿sí? Que contiene un gas, ¿sí? Un fluido, bien, si nosotros aumentamos el volumen, la presión disminuye, ¿sí? Es decir, está la misma cantidad de, por ejemplo, aire contenido en algo que aumentó su tamaño. Entonces, obviamente, la presión va a disminuir. Bien, entonces eso genera que el aire ingrese justamente en los pulmones. Bien. Ah, no pueden ver la diapositiva. Un momento. ¿Se entendió por lo menos lo que dije? Sí, profe. Bien. Ahí. Sí, bien. Entonces, analicemos ahora el proceso de expiración o exhalación, ¿bien? Que sería la porción pasiva, ¿sí? De esta respiración, ¿bien? En la expiración, nosotros estamos hablando que el diafragma se relaja y asciende, es decir, si nosotros recién lo veíamos al diafragma como que era estirado, ¿sí? En esta imagen, ¿sí? Como que alguien lo tira, acá, ¿bien? Acá es como que directamente se suelta y retorna a su forma normal. Es decir, fíjense que acá ustedes pueden ver el diafragma contraído que desciende y acá asciende nuevamente ese diafragma. Y ese diafragma al ascender empuja, ¿sí? Lo cual genera toda una contracción, ¿bien? De la zona pulmonar, es decir, de la cavidad torácica, en la cual esto va a generar la salida del aire. Bien, entonces, relajación y ascenso del diafragma, ¿sí? Se disminuye el volumen de la cavidad torácica, sí, bien, y esto hace que el volumen pulmonar a su vez también descienda, bien, es decir, esos pulmones ahora se han achicado, ¿sí? Esto hace, bien, que exista la misma cantidad de gas en un lugar de menor volumen. Entonces esto genera que la presión alveolar, es decir, la presión en el interior de los pulmones, sea mayor que la presión atmosférica y esto empuja el aire hacia afuera, ¿sí?
¿Alguna pregunta con esto? No, profe, ninguna de mi parte. Bien. Profe, por eso Sí, cuando nos pegamos digamos, en la boca al estómago, por así decirlo, se quedan sin aire. sí. Sí, sí, es porque estás pegando directamente en el diafragma. Y eso genera, digamos, eso que dice ahí, expiración forzada, ¿sí? Es decir, o sea, causa un golpe, ¿bien? Entonces, no solo que vos estás empujando ese órgano que sería el diafragma hacia adentro, ¿sí? Sino que además vos estás haciendo, o sea, estás generando que todos tus músculos al recibir un golpe, ¿sí? De forma involuntaria, tus músculos se contraen, es decir, que va a haber que los músculos abdominales y los músculos intercostales van a estar, se van a contraer por el mismo impacto y eso genera que la presión abdominal, ¿sí? Y la presión torácica aumenten ambas, entonces automáticamente haces, o sea, lo largas sin querer, ¿sí? O sea, obviamente que no es voluntario, sí, sino que es a causa del golpe. Bien, eso es lo que sería una expiración forzada a causa de un impacto. Gracias, profe. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, fíjense, acá quedan algunas imágenes. Esta la tienen ustedes en el cuadernillo, ¿sí? Todas las imágenes que hay de ahora en más, todas son extraídas de sus cuadernillos, ¿sí? Donde acá podemos ver de nuevo este proceso, ¿sí? Que hizo mención. Acá tenemos otro y acá tenemos otro, ¿sí? Acá también podemos ver, en este se ve bastante bien lo que sería la contracción y el descenso del diafragma, ¿sí? Y aparte podemos ver qué sucede con los músculos, sí, que eso también es importante. Bien. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta de algo de lo que hemos hablado hoy día. No, profe, de mi parte. Bien. Bueno, gente. Entonces, hasta acá vamos a llegar con la clase de hoy. La próxima clase ya van a ver todo lo que sería la porción de intercambio gaseoso, o sea, toda la parte de transporte de oxígeno y intercambio de gases, que es muy interesante, bastante complejo, pero muy interesante, así que bueno. Hasta acá hemos llegado por hoy. Bien, espero que tengan una linda semana. Que estén